Vivimos en un mundo con mucho dolor. Un planeta arruinado por el odio, el fanatismo y las guerras. Lo que sucede estos días en Afganistán es solo un ejemplo más, uno de cientos. Nos recuerda la realidad de vivir miles de años sin amor. También hemos enfrentado pandemias y muchos días de cansancio, soledad, tristeza y depresión. Además, el cambio climático y los desastres naturales constantemente nos golpean. Pareciera que el mundo se estuviera hundiendo en el dolor y sufrimiento. Y la posibilidad de un mundo mejor, anclado en la felicidad y la luz, parece solo un sueño lejano, hasta una fantasía. Las esperanzas a veces se van y muchas veces renunciamos. Cambiar el mundo con el virus benigno del amor. Es curioso, pero la palabra virus aparece solo un par de veces en los documentos. Y en una de ellas se asocia a una ilustración figurativa, que es la que veremos ahora en esta presentación. Qué interesante que en estos tiempos de pandemia parece que esta enseñanza debe volverse más poderosa y necesaria. Se ha hablado tanto del amor en las iglesias, en las canciones, y hasta en seminarios de empresas y naciones. Pero nunca se ha enseñado cómo se debe amar. ¿Cuál es el proceso para experimentarlo, vivirlo y practicarlo realmente? Aquí los reveladores nos proponen un ejercicio de visualización mental maravilloso. ¿Te parece que lo hagamos? Prestad atención. Si gustas, puedes cerrar los ojos y seguir la lectura. Forma con los ojos de la mente el retrato de uno de vuestros antepasados primitivos de los tiempos de las cavernas. Un hombre bajo, deforme, corpulento, sucio, hosco, de pie, con las piernas abiertas, blandiendo un garrote, emanando odio y animosidad, a medida que fija la vista delante de él, con expresión feroz. Este cuadro no pinta la dignidad divina del hombre, pero ampliemos el cuadro. Frente a este humano animado, se agazapa un tigre de dientes sable. Detrás de él, una mujer y dos niños. Inmediatamente reconocerás que este cuadro simboliza los comienzos de mucho de lo que es noble y bueno en la raza humana. Pero el hombre es el mismo en ambas situaciones, solo que en la segunda tienes un horizonte más amplio de él. Allí disciernes la motivación de este mortal evolutivo. Su actitud se vuelve loable, porque lo comprendes. Si pudieras tan solo imaginar los motivos de tus asociados,
cuánto mejor podrías comprenderlos. Si tan solo pudieras conocer a tus semejantes, finalmente te enamorarías de ellos. Lo que hemos visualizado es más o menos esta imagen. Primero un hombre con aspecto agresivo. Luego comenzamos a retroceder. Más aún, vemos a un tigre y ahora su aparente amenaza es porque desea proteger a su familia de la bestia. Entonces nos llenamos de simpatía y comprensión al ver el cuadro completo. Si amas a tus semejantes, debes haber descubierto sus valores. Jesús amaba tanto a los hombres porque les adjudicaba un valor tan elevado. Puedes mejor descubrir los valores de tus asociados descubriendo sus motivaciones. Si alguien te irrita, te produce sentimientos de resentimiento, debes buscar con simpatía el discernimiento de su punto de vista, sus razones de una conducta tan censurable. Y una vez que entiendas a tu prójimo, te volverás tolerante, y esta tolerancia crecerá en amistad y madurará en el amor. ¡Qué maravillosas enseñanzas! Nos sirven tanto en nuestro plano personal. Y lo más increíble, que hasta en un plano global son vitales. Hasta las personas más ciegas y fanáticas, más agresivas e incluso capaces de hacer daño, desde su punto de vista, tienen una carencia, una demanda de justicia errónea, quizás basada en la ignorancia que les ha llevado por ese sendero. Comprendamos eso también. Solo la comprensión del punto de vista de ellos es la única forma de detener la destrucción, para luego entonces construir puentes de acercamiento. Si la humanidad sigue respondiendo con violencia, sin comprender a los supuestos enemigos, sin ver el cuadro completo y la otra vereda, solo habrá una espiral infinita de odio. No puedes realmente amar a tus semejantes por un simple acto de tu voluntad. El amor tan solo nace de la comprensión completa de las motivaciones y sentimientos de tus semejantes. No es tan importante amar a todos los hombres hoy como lo es que cada día aprendas a amar aún a uno más entre los seres humanos. Si cada día o cada semana consigues comprender a uno más de entre tus semejantes, y si este es el límite de tu habilidad, estás entonces ciertamente socializando y verdaderamente espiritualizando tu personalidad. Haz el ejercicio cada día en tus viajes por la ciudad. Por ejemplo, si usas transporte, de meditar en los rostros de cada persona en tu viaje. ¿Qué esperanzas, sueños y temores tendrá cada uno de ellos? Realizar ese ejercicio es sumamente transformador. Además, pongamos en práctica la recomendación de los documentos, sobre todo con las situaciones difíciles interpersonales, tratando de ver el cuadro completo de quien nos irrita. Partamos por nuestra familia, nuestro entorno cotidiano, y luego cada día o semana intentamos comprender y amar
más a las personas. Cada día o semana a una persona más. Así nos llenaremos de amor verdadero y este finalmente logrará cosas increíbles. Y he aquí una de las citas más maravillosas del libro de Urantia. El amor es contagioso y cuando la devoción humana es inteligente y sabia, el amor es más contagioso que el odio. Pero tan solo el amor genuino y altruista es verdaderamente contagioso. Si cada mortal pudiese volverse tan solo el objeto de un afecto dinámico, este virus benigno del amor llenaría muy pronto la corriente sentimental de emoción de la humanidad, hasta tal punto que toda civilización estaría comprendida por el amor, y esa sería la realización de la hermandad del hombre. El virus benigno del amor, una pandemia del amor, podría en poco tiempo contagiar al mundo si lo hiciésemos de la forma comentada en los minutos anteriores, de la forma correcta. El amor no es solo un acto de voluntad, sino que nace de la comprensión de tu semejante. He ahí que está la clave para este contagio efectivo de amor. No es necesaria la era de luz y vida para lograrlo. Tampoco debemos tener una actitud pasiva, sino que debemos ser activos en esa comprensión y luego en la acción. Pero la verdadera religión es amor vivo, una vida de servicio. La separación del religionista de mucho de lo que es puramente temporal y trivial no conduce nunca al aislamiento social y no debería destruir jamás el sentido del humor. La religión genuina no quita nada de la existencia humana, sino que agrega nuevos significados a la vida entera. Genera nuevos tipos de entusiasmo, fervor y valentía. Llenar nuestra vida cotidiana y nuestro trabajo con ese servicio nacido de la comprensión y luego motivado por el amor y hasta el buen sentido del humor logrará un efecto de contagio. Cada actividad que hagamos la podemos rodear de luz y bendición. Esto que vemos en este vídeo es una simplificación del efecto contagioso de la bondad. Pero no olvidemos que para lograrlo, realmente debemos tener comprensión. Sí, comprensión, porque en el camino también nos toparemos con obstáculos y solo la comprensión puede generar el verdadero amor que los derrota. Llenarnos internamente de comprensión, conectar con nuestro Padre y luego expandir el amor
en acciones prácticas y reales, es lo que ahora mismo ya puede comenzar a cambiar el mundo y nos ayudará a vivir, primero en nuestro entorno, incluso ahora, en una pequeña atmósfera de luz y de vida. Y la suma de personas que estén contagiadas de amor nos llevará a que el mundo avance, a la hermandad entre los hombres. Vuélvete entonces un contagiador del amor.